Este es el taller de física correspondiente al módulo de ondas. Una onda es una perturbación de las propiedades físicas de un medio que se propaga a través de este medio. El medio en cuestión puede ser un sólido, un líquido, un gas, puede ser el aire, el agua, puede ser el metal o incluso puede ser el vacío. La luz y el sonido son ejemplos bien conocidos de ondas, también las ondas que se forman en la superficie del agua, las ondas sísmicas o las vibraciones en la cuerda de una guitarra cuando uno toca la guitarra. Las ondas pueden ser clasificadas en distintos tipos de acuerdo a diferentes criterios. Por ejemplo, pueden ser clasificadas según el medio a través del cual se propagan. Se les denomina ondas mecánicas a aquellas que se propagan a través de la materia. Por ejemplo, el sonido es un tipo de onda mecánica, las ondas de superficie en el agua son otro tipo de onda mecánica, las ondas sísmicas también son un ejemplo. Lo que sucede con este tipo de ondas es que las partículas vibran y al vibrar colisionan a las partículas adyacentes, haciéndolas vibrar también. Entonces de esta forma se propaga la onda, se propaga la vibración. En cambio, las ondas electromagnéticas son aquellas que se propagan a través del vacío. Estas ondas consisten en perturbaciones del campo electromagnético. Ejemplos de ondas electromagnéticas son la luz visible, las ondas de radio, el infrarrojo, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Una onda puede o no puede presentar una estructura periódica, repetitiva, dependiendo de la perturbación que generó la onda. Si la perturbación es periódica en el tiempo, entonces la onda va a presentar esta estructura periódica, esta estructura repetitiva a lo largo del medio en el que se está propagando. En cambio, si la perturbación se da de forma aislada, entonces la onda va a tener una forma como de pulso. Entonces eso es lo que se le llama onda no periódica. Las ondas también pueden ser clasificadas en ondas viajeras y ondas estacionarias. Las ondas viajeras son aquellas en las que se puede identificar claramente una velocidad y una dirección con que se propaga la onda. Surgen naturalmente desde la fuente de la perturbación y se propagan hacia el interior del medio en cuestión en todas direcciones. En las ondas estacionarias, en cambio, uno no puede identificar una dirección o una velocidad con que la onda se propague. Solamente sigue presente el comportamiento oscilatorio que es típico en las ondas. Estas ondas se producen en medios confinados, por ejemplo, un tubo relleno con aire o la cuerda de una guitarra. En las ondas estacionarias existen dos conceptos clave, que son los nodos y los antinodos. Los nodos son aquellos puntos de la onda donde no existe elongación, por lo tanto la energía acumulada es mínima. Los antinodos, por su parte, son aquellos puntos donde la elongación de la onda es máxima y por lo tanto la energía también es máxima. La distancia entre dos nodos adyacentes o dos antinodos adyacentes es siempre igual a media longitud de onda. De acuerdo a la dirección de oscilación, podemos clasificar las ondas en longitudinales y transversales. Las ondas longitudinales son aquellas en que la vibración ocurre en la misma dirección en que la onda se propaga. El sonido es un ejemplo de onda longitudinal. Las ondas transversales, por su parte, son aquellas ondas donde la vibración se produce en dirección perpendicular a la dirección en que la onda se propaga. Como ejemplos de ondas transversales tenemos las ondas de superficie del agua y las ondas electromagnéticas. Finalmente, podemos clasificar las ondas según el número de dimensiones del medio en el cual se están propagando. Este medio puede tener una dimensión, por ejemplo la cuerda de una guitarra, dos dimensiones, por ejemplo la superficie del agua, o tres dimensiones. Las ondas sísmicas, la luz y el sonido son las que se propagan en tres dimensiones. Existen una serie de conceptos que son importantes a la hora de estudiar el movimiento de una onda periódica. Las crestas son aquellas posiciones más altas de la onda, mientras que los puntos mínimos los llamamos valles. La distancia entre dos crestas adyacentes o dos valles adyacentes se conoce como longitud de onda. En las ondas periódicas uno podría tomar una porción de la onda de largo lambda, que es la letra con que llamamos a la longitud de onda, podría copiar esa porción y pegarla una al lado de otra, indefinidamente. Entonces de esa forma uno podría reconstruir la onda. Se define la amplitud como la distancia entre una cresta y el eje de simetría, o bien la distancia entre un valle y el eje de simetría. Por lo tanto, la amplitud da una idea del nivel de la elongación de la onda. Ahora, si nosotros observamos esta onda en movimiento, en este caso se trata de una onda viajera, y hacemos un seguimiento de una pequeña porción de la onda, podemos observar un movimiento de vaivén, un movimiento oscilatorio. El tiempo que toma realizar una oscilación se conoce como periodo.
La frecuencia es el número de oscilaciones que realiza la onda por unidad de tiempo. Por lo tanto, es razonable pensar que la frecuencia es en realidad el inverso del periodo. Ahora, si volvemos a observar esta onda viajera en su movimiento en totalidad, uno puede darse cuenta que existe una velocidad de propagación. Al seguir la trayectoria de una cresta en particular o de un valle en particular, uno puede darse cuenta, se puede demostrar que el tiempo que se demora esa cresta o ese valle en recorrer una longitud de onda es igual al periodo. Por lo tanto, la velocidad de propagación acaba siendo igual a la longitud de onda partido por el periodo, lo cual a su vez es igual a la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. En realidad, la velocidad de propagación depende solamente de la naturaleza de la onda y de las propiedades del medio a través del cual se propaga. No es realmente dependiente de la amplitud ni de la frecuencia de la onda. Para ilustrar esta idea, tomemos por ejemplo la velocidad de la luz. La luz en el vacío se propaga a 300.000 km por segundo. No existe ninguna cosa en la naturaleza que se propague más rápido que eso. Al cambiar la frecuencia de nuestra fuente luminosa, va a cambiar también la longitud de la onda de la luz, de tal forma que el producto de lambda por f siga siendo igual a 300.000 km por segundo. En cambio, cuando la luz se propaga a través de materiales transparentes como el vidrio o el diamante, su velocidad de propagación disminuye. En el caso del sonido, la velocidad con que éste se propaga a través de la materia, dado que se trata de una onda mecánica, depende fundamentalmente de su temperatura y de su densidad, de la temperatura y de la densidad del medio. En el caso del aire, a temperatura ambiente y presión atmosférica, el sonido se propaga aproximadamente a 340 metros por segundo. En el agua, en cambio, el sonido se propaga 5 veces más rápido, a una velocidad del orden de 1500 metros por segundo, mientras que en los metales se propaga aún más rápido, particularmente en el caso del hierro, el sonido se propaga a 5000 metros por segundo, correspondiente al módulo de ondas. Una onda es una perturbación de las propiedades físicas de un medio que se propaga a través de este medio. El medio en cuestión puede ser un sólido, un líquido o un gas, puede ser el aire, el agua,